En Grandes Errores, los mejores inversores y sus peores inversiones, Michael Batnick analiza cómo incluso los inversores más exitosos enfrentan fracasos y toman decisiones equivocadas, mostrando que los errores son inevitables y forman parte del aprendizaje en el mundo financiero. Invertir en la bolsa es un desafío constante, lleno de incertidumbre y momentos de aparente irracionalidad. Incluso los inversores más exitosos han cometido errores significativos, ya sea por omisión, al no aprovechar oportunidades, o por comisión, al entrar en inversiones en su punto más alto. La experiencia demuestra que todos enfrentamos fracasos temporales, y reconocerlos como parte natural del proceso ayuda a mantener la perspectiva y a aprender de ellos. La adversidad en el mercado revela cómo las emociones humanas, como el miedo, la aversión al riesgo y el sesgo retrospectivo, influyen en nuestras decisiones y nos hacen propensos a errores autoinfligidos. El estudio de los errores de inversores destacados permite entender que los tropiezos no son señales de incompetencia, sino episodios inevitables del aprendizaje. Examinar estos fracasos facilita identificarlos cuando ocurren y evita que se conviertan en obstáculos mayores. La repetición y la práctica son esenciales. No se aprende a invertir solo leyendo libros, del mismo modo que no se puede realizar una cirugía compleja sin experiencia práctica. Cada error, aunque doloroso, ofrece lecciones únicas y fortalece la capacidad de tomar decisiones más conscientes en el futuro. Los inversores exitosos comparten la característica de centrarse en lo que pueden controlar, evitando obsesionarse por factores externos como los movimientos del mercado, la política monetaria o la inflación. Mantenerse dentro del propio círculo de competencia permite actuar con realismo y prudencia, minimizando el impacto de lo desconocido. La clave no está en acumular conocimiento infinito, sino en definir claramente los límites de lo que se comprende y actuar con disciplina dentro de esos límites. Reconocer que los errores son inevitables y controlables es fundamental para avanzar en el mundo de la inversión sin perder la serenidad ni la objetividad. Benjamin Graham. Benjamin Graham transformó la manera de invertir al entender que los precios de las acciones no reflejan necesariamente el valor de los negocios que representan. Sus enseñanzas, plasmadas en Security Analysis y The Intelligent Investor, siguen siendo relevantes porque muestran que la inversión no es una ciencia exacta y que la psicología humana influye profundamente en el mercado. Graham enseñó a distinguir entre valor y precio, enfatizando que los precios fluctúan por emociones y no siempre reflejan la realidad subyacente de las empresas, y que esta discrepancia es la base de la inversión con margen de seguridad. Su enfoque de inversión, conocido como Value Investing, consiste en comprar empresas por debajo de su valor intrínseco, aprovechando el margen de seguridad que protege contra errores de cálculo y fluctuaciones del mercado. Reconoció que determinar valores exactos es imposible y que las fórmulas son solo herramientas aproximadas. Graham entendió temprano cómo los sesgos cognitivos y emocionales podían hacer que incluso compañías sólidas fueran castigadas por el mercado, y enseñó que mantener la disciplina frente a estas distorsiones es esencial para el éxito a largo plazo. La carrera profesional comenzó modestamente, pero rápidamente demostró su talento al aplicar análisis riguroso y métodos de arbitraje que lo distinguieron en Wall Street. A pesar de sus éxitos, enfrentó pérdidas severas durante la crisis de 1929 y la Gran Depresión, lo que muestra que incluso las estrategias más sólidas no están libres de riesgos a corto plazo. Estas experiencias reforzaron su visión de que la paciencia y la convicción en los principios de Value Investing son fundamentales para superar la volatilidad temporal y preservar capital. Graham también enseñó que el mercado es impredecible y que no hay fórmulas infalibles. Reconoció que técnicas que funcionaron en el pasado podrían no ser efectivas en el futuro y que la eficiencia del mercado limita las ventajas de análisis detallados. Su humildad intelectual y apertura a adaptarse a nuevas condiciones hicieron que su filosofía permaneciera vigente, subrayando que la clave no es eliminar riesgos,
sino gestionarlos con prudencia y criterio. El legado de Graham no se limita a sus escritos, sino también a sus discípulos, entre ellos Warren Buffett, quienes aplicaron sus principios y lograron resultados excepcionales. La inversión con margen de seguridad, la comprensión de la diferencia entre valor y precio y la disciplina frente a la irracionalidad del mercado siguen siendo pilares esenciales para cualquier inversor. Sus lecciones muestran que la paciencia, la objetividad y la práctica constante son la base para aprender a invertir y minimizar errores, incluso cuando los mercados desafían constantemente nuestras expectativas. Jesse Livermore. Jesse Livermore encarnó todos los máximos de la especulación, pero su vida demuestra los peligros de depender de reglas simplistas. Frases como compra cuando haya sangre en las calles o compra barato, vende caro suenan perfectas, pero en la práctica son difíciles de aplicar. La realidad del mercado es compleja, con múltiples variables que interactúan, y el exceso de confianza en axiomas conduce a errores sistemáticos y sesgos, como ilustran los experimentos de Daniel Kahneman con heurísticas que simplifican juicios difíciles y generan fallos repetidos. Desde sus primeros pasos en Boston, registrando operaciones ficticias y probando suerte en las Buckets Chaps, obtuvo ganancias tempranas que impulsaron su ambición, pero también sus primeras derrotas. Aprendió que el éxito inicial no garantizaba continuidad y que los entornos profesionales exigían disciplina y adaptación, ya que la experiencia en mercados simulados no se traducía automáticamente a la realidad de Wall Street. Estas lecciones tempranas marcaron la relación entre riesgo, apalancamiento y control emocional. En Nueva York, experimentó su primer gran fracaso profesional al operar apalancado, perdiendo toda su inversión en pocas horas. Aún así, supo rehacerse, retornando a los mercados menores para reconstruir su capital y adquirir experiencia. Con el tiempo, acumuló importantes fortunas, destacando en operaciones de acciones y posteriormente en commodities, aplicando estrategias como sitting, la paciencia extrema en sus posiciones. Sin embargo, sus errores más graves surgieron al ignorar sus propias reglas, influenciado por otros y por la emoción, lo que le costó millones en operaciones de algodón y otros mercados. El ciclo de éxitos y fracasos continuó con enormes ganancias durante el crack de 1929, donde logró $100 millones, y pérdidas devastadoras durante la recuperación posterior, demostrando que incluso el mayor talento no exime de riesgos ni de errores de juicio. Sus quiebras reflejan que la especulación conlleva incertidumbre constante, que la gestión del riesgo es esencial y que repetir errores es parte inherente del aprendizaje inversor. Las lecciones de Livermore no están en sus frases célebres, sino en la evidencia de que la disciplina, la paciencia y la autoconfianza son las únicas guías confiables en mercados volátiles. A lo largo de su vida, Livermore acumuló experiencia, riqueza y pérdidas, comprendiendo que los errores son inevitables y que la habilidad consiste en aprender de ellos. Nunca logró escapar del ciclo de auge y caída, pero su historia ilustra la realidad de la inversión. No existen atajos ni fórmulas mágicas. La verdadera enseñanza radica en enfocarse en evitar errores evitables, gestionar el riesgo con rigor y reconocer que incluso los operadores más célebres enfrentan la incertidumbre como parte inseparable de cada decisión financiera. Mark Twain. La tendencia a aferrarse a inversiones perdedoras surge del deseo de evitar admitir errores y proteger el ego. Pequeñas pérdidas pueden crecer rápidamente y volverse inmanejables, pues un declive del 20% requiere un aumento del 25% para equilibrarse. El miedo y la esperanza paralizan la mente, haciendo que los inversores ignoren la magnitud real de las pérdidas y se sumerjan en decisiones impulsivas, agregando capital a posiciones que nunca se recuperarán. El efecto compuesto de sostener pérdidas puede llevar a la ruina incluso a los más experimentados. Mark Twain enfrentó esta realidad de manera dramática a lo largo de su vida financiera. Sus inversiones fallidas fueron constantes y variadas,
desde proyectos tecnológicos hasta minas y empresas innovadoras. La fascinación por inventores y nuevas ideas lo llevó a mantener capital en negocios condenados, ignorando la regla de detenerse cuando se está en un hoyo. Sus pérdidas crecieron por la combinación de insistencia, confianza en otros y su incapacidad de cortar posiciones a tiempo, lo que erosionó rápidamente su fortuna inicial. Algunas inversiones perdedoras se convirtieron en oportunidades de aprendizaje y en material para su ingenio. Sus reflexiones sobre especulación, como la importancia de reconocer errores y no dejarse seducir por consejos externos, reflejan la constante lucha entre riesgo y recompensa. Sin embargo, sus intentos por recuperar dinero a veces lo llevaron a empeorar su situación, demostrando que la experiencia no garantiza inmunidad frente a decisiones equivocadas, especialmente cuando la emoción domina la lógica. La recuperación de deudas marcó un momento decisivo. La disciplina de enfrentar pérdidas y gestionar riesgos de manera consciente le permitió restablecer su patrimonio, aunque nunca abandonó completamente su inclinación especulativa. Aprender a establecer límites claros de pérdida y a desligarse emocionalmente de las posiciones se convirtió en la lección central. Reconocer los riesgos, controlar el capital invertido y mantener la racionalidad son claves para evitar que pequeños errores se transformen en pérdidas catastróficas. John Meriwether. El intelecto más brillante no garantiza éxito en los mercados. Incluso figuras como Newton cayeron presa de la codicia y el arrepentimiento, aprendiendo de forma dolorosa que el talento para calcular no protege contra la irracionalidad colectiva. La sobreestimación de la propia inteligencia es común y peligrosa, pues mercados complejos y no lineales no recompensan solo por ser capaz, y el resultado depende tanto de la competencia como del azar. La habilidad individual debe combinarse con prudencia y gestión del riesgo para tener alguna posibilidad de éxito sostenido. La evolución del mundo financiero ha llevado la competencia a extremos, con instituciones dominando el mercado y equipos de alto calibre utilizando tecnología avanzada. La acumulación de conocimiento, algoritmos y poder de cómputo ha reducido la ventaja individual, haciendo que incluso la genialidad sea insuficiente. La paradoja del talento indica que cuanto más se especializa una industria, más determinante se vuelve la suerte frente a la habilidad, mostrando que los mercados no son un terreno lineal donde el cálculo puro asegura la victoria. Long-Term Capital Management ejemplifica cómo la concentración de talento y sofisticación puede generar resultados extraordinarios, pero también fragilidad extrema. La fundación del fondo reunió mentes excepcionales en finanzas y matemáticas, con premios Nobel y experiencia académica incomparable. Inicialmente, la estrategia produjo rendimientos extraordinarios, superando a las mayores empresas y estableciendo una reputación de invencibilidad. Sin embargo, la exposición al riesgo y la confianza excesiva en modelos que no contemplaban el comportamiento humano real prepararon el terreno para un colapso inevitable. La caída del fondo fue dramática y rápida, demostrando que la inteligencia y el cálculo no eliminan la incertidumbre ni la imprevisibilidad del mercado. El apalancamiento extremo y la ilusión de control sobre la complejidad financiera condujeron a pérdidas multimillonarias en semanas. La lección clave es que la sobreconfianza y la falta de respeto por los límites del riesgo son más peligrosas que la ignorancia. La combinación de talento, humildad y prudencia es imprescindible para navegar los mercados sin sucumbir a la arrogancia que puede destruir incluso a los más brillantes. Jack Bogle. El crecimiento del Vanguard 500 Index Fund demuestra que la perseverancia y la innovación pueden transformar la industria financiera. Comenzando con una inversión modesta y enfrentando escepticismo por promover rendimientos promedio, logró construir el fondo mutuo más grande del mundo. La visión de ofrecer a los inversionistas un retorno justo del mercado desafió la cultura de Wall Street y mostró que la paciencia y la disciplina a largo plazo son fundamentales para superar la volatilidad y las tendencias especulativas.
El fracaso de la fusión con la firma Thorndike, Doran, Paine y Lewis evidenció los peligros de abandonar la prudencia y la estrategia probada. La tentación de seguir la moda de los mercados llevó a decisiones erróneas, pérdidas significativas y daño a la reputación del Wellington Fund. Este periodo enseñó que incluso mentes brillantes pueden ser seducidas por la codicia y el cambio de tendencias, y que la consistencia y la metodología son más importantes que las apuestas arriesgadas o la búsqueda de resultados rápidos. El desarrollo del índice fue resultado de años de aprendizaje y reflexión sobre errores pasados. Tras analizar décadas de desempeño de fondos activos, se demostró que tratar de superar al mercado generaba rendimientos inferiores. La creación del First Index Investment Trust permitió a los inversionistas capturar sistemáticamente la rentabilidad del mercado, estableciendo un modelo de inversión basado en eficiencia, bajo costo y enfoque a largo plazo, que tardó en ser reconocido pero que eventualmente revolucionó la industria. El éxito posterior del fondo y la expansión de Vanguard ilustran que la constancia y la implementación rigurosa de una estrategia sólida pueden superar la especulación y la volatilidad. La historia muestra que la inversión es un camino de aprendizaje continuo, donde la paciencia, la disciplina y la metodología correcta son esenciales para obtener resultados sostenibles. La trayectoria de Bogle subraya que nunca es tarde para encontrar un enfoque adecuado y que el verdadero valor está en mantenerlo con perseverancia y confianza. Michael Steinhardt. El éxito en los mercados requiere reconocer los propios límites y mantenerse dentro de un círculo de competencia. La proliferación de instrumentos financieros como ETFs y ETNs hace que todo sea accesible, pero aventurarse en áreas desconocidas puede resultar costoso. Mantenerse fiel a estrategias conocidas permite proteger el capital y evitar compras impulsivas de activos sobrevalorados, incluso cuando otros parecen obtener ganancias rápidas en sectores emergentes o de moda. La disciplina y la claridad sobre lo que se entiende son esenciales para tomar decisiones inteligentes. La trayectoria inicial demuestra que el talento y la pasión por invertir no aseguran inmunidad ante los riesgos. La gestión de un fondo exitoso depende no solo de habilidades, sino de mantener un enfoque consistente frente a mercados cambiantes. La tentación de desviarse hacia activos desconocidos puede erosionar ganancias previas y generar pérdidas significativas, como ocurrió cuando el fondo se expandió hacia mercados internacionales y deuda extranjera, donde la experiencia era limitada y los resultados fueron desastrosos. El aprendizaje surgido de los errores muestra que los fracasos temporales no definen la carrera. La pérdida de 1994, causada por la exposición a bonos europeos y apuestas fuera de la experiencia principal, dejó cicatrices psicológicas, pero también enseñó la importancia de reconocer los riesgos y no sobrepasar los límites de conocimiento. Recuperarse de pérdidas requiere disciplina, paciencia y el mantenimiento de un enfoque metódico que evite errores grandes que comprometan la trayectoria a largo plazo. La consistencia y la disciplina permiten construir resultados sostenibles y minimizar el impacto de la volatilidad. Evitar decisiones impulsivas y mantenerse dentro de lo conocido protege tanto el capital como la estabilidad emocional del inversionista. Expandir horizontes es posible, pero debe hacerse con precaución, inversiones pequeñas y un entendimiento profundo del nuevo terreno. Saber que se desconoce y actuar con prudencia marca la diferencia entre el éxito sostenido y la destrucción de ganancias acumuladas. Jerry Tsai. El mercado alcista crea la ilusión de habilidad, haciendo que los inversores atribuyan sus ganancias a su talento y sus pérdidas a la mala suerte. Esta percepción, conocida como sesgo de atribución, provoca que muchos operen más de lo necesario. La exposición constante a resultados positivos genera adicción a la sensación de éxito y lleva a decisiones impulsivas. Históricamente, periodos de bonanza esconden riesgos, y cuando los mercados cambian, los errores se hacen evidentes y las pérdidas se multiplican.
El trasfondo histórico muestra que después del colapso de 1929 y la Gran Depresión, la industria financiera quedó sin renovación, con pocos jóvenes en la bolsa. La recuperación del mercado en las décadas siguientes permitió la entrada de una nueva generación de analistas y gestores, ansiosos por aprovechar oportunidades y lograr altos retornos. La juventud y el entusiasmo en Wall Street se convirtieron en un activo, generando cambios en la dinámica de inversión y en la manera de abordar los mercados. El éxito inicial de Tsai se basó en movimientos rápidos y en la habilidad de aprovechar acciones con impulso alcista. Su gestión del Fidelity Capital Fund y luego del Manhattan Fund atrajo enormes cantidades de capital, creando la primera figura mediática de gestor de fondos. Los inversores admiraban sus resultados y copiaban su estilo, mientras el mercado proporcionaba un entorno favorable que ocultaba riesgos y potenciaba ganancias. La fama y el seguimiento intenso del público reforzaron la percepción de su habilidad, más allá del papel que jugaba la suerte en los retornos. El colapso de 1968 demostró la fragilidad de este enfoque. Acciones que habían subido vertiginosamente comenzaron a caer, y la estrategia de microplazos que dependía de mercados en alza dejó de ser efectiva. La mayoría de los inversores no estaba preparada para enfrentar pérdidas y aprendió que un mercado alcista eleva a todos, pero no garantiza resultados consistentes. La experiencia enseñó que distinguir entre habilidad real y condiciones favorables es crucial para sobrevivir y prosperar en la inversión a largo plazo. Warren Buffett. Los inversores suelen sobreestimar su conocimiento sobre el futuro, lo que se refleja en el efecto de dotación. Una vez que algo nos pertenece, lo valoramos más y tememos renunciar a ello. Este sesgo aumenta la confianza de manera exponencial tras tomar decisiones, dificultando mantener objetividad y generando comportamientos impulsivos en los mercados financieros. La sobreconfianza está tan arraigada que incluso los profesionales con experiencia enfrentan grandes desafíos para controlarla. El efecto se observa en estudios económicos donde los compradores y vendedores fijan precios muy distintos por el mismo objeto, reflejando que la propiedad altera la percepción del valor. Esta tendencia afecta a todos, desde inversores promedio hasta analistas financieros, quienes frecuentemente cometen errores al estimar precios futuros. La satisfacción con nuestras propias decisiones es una forma de reforzar la autoestima y perpetuar la sobreconfianza. El historial de Buffett demuestra que un enfoque disciplinado y consistente genera resultados extraordinarios a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado. Su éxito con Berkshire Hathaway se basó en la adquisición de empresas sólidas, inversión junto a los socios y el respeto por los principios que entendía profundamente. A lo largo de décadas, mantuvo un rendimiento superior al índice general, demostrando que la constancia y la prudencia pueden superar la volatilidad del mercado y la influencia de modas pasajeras. Incluso los más experimentados cometen errores, como la adquisición de Dexter's Shoes, donde la confianza excesiva en gerentes y en su propio juicio llevó a pérdidas significativas. Buffett reconoció públicamente este error, subrayando que los fracasos forman parte del aprendizaje y la gestión responsable. La capacidad de identificar y admitir equivocaciones es clave para mantener la integridad financiera y evitar que la sobreconfianza deteriore resultados a largo plazo. Controlar la sobreconfianza requiere planificación previa y disciplina. Definir límites de pérdida, establecer metas claras y reflexionar sobre la verdadera información disponible ayuda a moderar decisiones impulsivas. Pensar cuidadosamente antes de actuar y reconocer los límites de nuestro conocimiento permite reducir riesgos y tomar decisiones más racionales, recordando que incluso los inversores más exitosos no poseen certezas absolutas. Bill Ackman. Los inversionistas suelen aferrarse a sus ideas como posesiones, un fenómeno llamado disonancia cognitiva. Aunque el mundo cambia constantemente, nuestras opiniones rara vez evolucionan al mismo ritmo.
Muchos buscan información que refuerce sus creencias y evitan reconocer errores, incluso frente a pérdidas del 50%. Compartir triunfos financieros es más común que admitir fracasos, y la presión social puede dificultar aprender de los errores. Mantener las finanzas personales privadas ayuda a proteger la objetividad y la salud mental. Ackman comenzó en 1993 con Gotham Partners, logrando un gran éxito inicial mediante inversiones en valor. Sin embargo, su exceso de confianza lo llevó a asumir riesgos fuera de su área de expertise, concentrando capital en empresas poco populares y líquidas, lo que obligó a cerrar el fondo en 2002. Su competitividad y persistencia lo llevaron a fundar Pershing Square Capital Management en 2004, adoptando un enfoque mucho más agresivo como inversionista activista, comprando grandes participaciones para influir en la gestión de las compañías. Como activista, logró resultados espectaculares en Wendy's y propuso cambios en McDonald's, mostrando que la presión pública puede impulsar la valorización de acciones. Su estrategia consistía en intervenir directamente en empresas, buscando que la gestión fuera más favorable a los accionistas, asumiendo altos riesgos pero con un potencial de ganancia enorme. Esta forma de inversión exige confianza extrema, resistencia a la presión externa y una disposición a mantener posiciones controvertidas durante largos periodos. Su batalla más famosa fue contra Herbalife, donde acusó públicamente a la empresa de ser un esquema piramidal. Preparó presentaciones exhaustivas de cientos de diapositivas y utilizó evidencia de márgenes y prácticas comerciales para justificar su posición corta. La exposición pública atrajo la atención de otros grandes inversores, generando un efecto de short squeeze que elevó el precio de las acciones y complicó su estrategia. Esta experiencia demuestra que ser demasiado visible puede poner en riesgo tanto el capital como la reputación del inversionista. Ackman enfrentó presiones financieras y emocionales enormes, pero mantuvo su posición a largo plazo, incluso cuando los resultados iniciales parecían contradecir sus expectativas. La clave de su enfoque reside en la persistencia, el análisis minucioso y la confianza en su juicio, aun ante adversidades y errores de cálculo. Su historia muestra que el éxito en la inversión no depende solo de habilidad analítica, sino de disciplina emocional, gestión del riesgo y la capacidad de sostener convicciones cuando el mercado y otros actores dudan. Stanley Druckenmiller. La comparación entre jugadores amateurs y profesionales de tenis refleja el comportamiento de los inversores. Los amateurs compran después de que las acciones suben y venden tras caídas, mientras que los profesionales se centran en precisión, estrategia y paciencia. Esta diferencia genera la brecha de comportamiento, donde los errores no forzados y las emociones como miedo y codicia afectan de manera permanente los resultados de quienes no actúan con disciplina. La atención a los promedios y la tendencia a imitar a otros generan frustración y pérdidas, mientras que los expertos comprenden la importancia de evaluar la relación entre expectativas y fundamentos antes de actuar. Druckenmiller se destacó por su capacidad de anticipar cambios económicos globales y actuar con convicción. Su enfoque combinaba análisis macroeconómico con gestión activa del riesgo, lo que le permitió aprovechar oportunidades extraordinarias. La diferencia clave frente a inversores comunes fue entender cuándo ser agresivo y cuándo conservar capital, aplicando estrategias que otros considerarían demasiado arriesgadas. Su éxito provino de la habilidad de identificar patrones y tendencias donde la mayoría solo veía ruido, actuando con precisión y disciplina incluso en mercados volátiles. Su carrera comenzó con decisiones audaces desde muy joven, logrando resultados impresionantes pese a su falta de experiencia inicial. La juventud le permitió tomar riesgos que veteranos con miedo al error evitaban. Con Ducan Capital Management demostró cómo anticiparse a movimientos del mercado y adaptarse a la volatilidad, aprendiendo de los errores y ajustando sus estrategias sin perder la perspectiva de largo plazo.
Este aprendizaje temprano reforzó la importancia de la flexibilidad y la comprensión profunda del contexto económico para sostener resultados consistentes. Las operaciones más memorables, como la venta masiva de libras en 1992 junto a Soros, evidencian su habilidad para combinar cálculo riguroso con audacia controlada. Identificar la relación riesgo/recompensa y actuar con convicción permitió beneficios extraordinarios, incluso cuando la mayoría de los inversores evitaba tales apuestas. Estas experiencias destacan que el éxito en macroinversiones no depende solo del análisis técnico, sino de la capacidad de ejecutar estrategias contrarias al consenso, tomando ventaja de errores colectivos y movimientos de mercado poco anticipados. El manejo de errores personales y emociones fue crucial en su desarrollo. Druckenmiller reconoció cómo la envidia, el orgullo y la presión de los resultados de otros pueden conducir a decisiones impulsivas. Su incursión en tecnología durante la burbuja de los años 90 demuestra que incluso los inversores más experimentados pueden caer en errores no forzados, confirmando que el aprendizaje real proviene de enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Comprender la diferencia entre un error y un mal juicio estratégico permitió que sus victorias y derrotas fueran parte de un proceso continuo de mejora en la inversión. Sequoia. Diversificar las inversiones es un principio básico de la gestión de riesgos y de la lógica financiera. Mantener un portafolio amplio reduce la exposición a pérdidas individuales y permite un crecimiento constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, la diversificación limita la posibilidad de alcanzar rendimientos extraordinarios. Encontrar acciones capaces de generar ganancias enormes requiere concentración y paciencia, aunque equivocarse puede resultar desastroso. La historia de Berkshire Hathaway demuestra cómo enfocarse en los supercompounds puede transformar una inversión modesta en una fortuna gigantesca, mientras que concentrarse en empresas equivocadas puede llevar al colapso financiero. El éxito de fondos concentrados depende de una investigación exhaustiva y de mantener la disciplina frente a la volatilidad del mercado. Sequoia Fund ejemplifica este enfoque, dedicando años a estudiar empresas antes de invertir, buscando negocios de alta calidad con ventajas competitivas sostenibles. La paciencia y la diligencia permiten identificar oportunidades únicas y maximizar rendimientos a largo plazo. Sin embargo, incluso los mejores fondos pueden enfrentar retrocesos significativos si una posición concentrada falla, mostrando que la concentración requiere tanto convicción como capacidad de tolerar pérdidas considerables. El caso de Valent Pharmaceuticals muestra los riesgos de la concentración. Sequoia invirtió fuertemente en la empresa confiando en su gestión y modelo de negocio, pero la sobreexposición a un solo activo y las acusaciones de fraude provocaron pérdidas dramáticas. La caída de Valent redujo a la mitad los activos del fondo, revelando cómo un único error puede contrarrestar décadas de éxito. Este episodio ilustra la importancia de reconocer los límites de la propia estrategia, evaluar continuamente las inversiones y no dejarse llevar por la emoción o la imitación de decisiones pasadas exitosas. El equilibrio entre diversificación y concentración depende del conocimiento, la disciplina y la capacidad emocional del inversor. Las posiciones concentradas ofrecen potencial de riqueza extraordinaria, pero implican riesgos extremos y requieren planes de salida claros y reglas estrictas de gestión. Registrar las razones de cada inversión y establecer límites de pérdida ayuda a evitar el apego emocional a activos problemáticos. La diversificación es segura pero lenta, mientras que la concentración puede ser emocionante y rentable, siempre que se combine con investigación rigurosa y control del riesgo. John Maynard Keynes. El costo de criar un hijo ha aumentado significativamente en los últimos años, reflejando la inflación y la necesidad de invertir para preservar el valor del dinero. Algunos multimillonarios, a pesar de haber asegurado su riqueza, continúan dedicando tiempo al mercado financiero, no por necesidad,
sino por el desafío intelectual que representa anticipar movimientos económicos y aprovechar oportunidades que se presentan constantemente. Los mercados ofrecen pistas continuas y cambiantes, haciendo imposible predecir resultados con certeza, y la información por sí sola no garantiza el éxito debido a las emociones y expectativas de los inversores. A diferencia de las apuestas en deportes o caballos, donde las probabilidades son conocidas, en los mercados financieros los precios son definidos por el comportamiento humano y las expectativas colectivas, variables imposibles de cuantificar. Keynes comprendió que tratar de superar al mercado anticipando lo que otros esperan es un juego que rara vez ofrece resultados confiables. Su enseñanza principal radica en reconocer la diferencia entre la información disponible y la imprevisibilidad de las decisiones humanas, donde incluso la certeza sobre ganancias futuras no asegura éxito. Tras sufrir pérdidas significativas en sus primeras inversiones en divisas y materias primas, Keynes adaptó su estrategia, cambiando de especulación a inversión a largo plazo en compañías con precios inferiores a su valor intrínseco. Este cambio implicó estudiar negocios individualmente, evaluando flujos de caja, ganancias y dividendos, dejando de lado su obsesión por pronosticar tasas de interés y movimientos macroeconómicos. La clave de su éxito fue enfocarse en el valor de los activos y mantener posiciones por largos periodos, resistiendo la tentación de reaccionar a las fluctuaciones del mercado. El manejo del fondo de King's College permitió a Keynes aplicar su enfoque de inversión disciplinada, priorizando la selección cuidadosa de pocas inversiones, su mantenimiento a largo plazo y la diversificación dentro de posiciones grandes. Su habilidad para adaptarse y reconocer las limitaciones de su conocimiento le permitió superar periodos críticos, incluyendo la caída del mercado en 1929 y la Gran Depresión, logrando rendimientos extraordinarios mientras muchos otros fracasaban. Su enfoque demuestra que la paciencia y la planificación a largo plazo son más efectivas que intentar anticipar cada movimiento del mercado. La lección fundamental es que el control del comportamiento propio y la aceptación de la incertidumbre son esenciales para la inversión exitosa. Keynes mostró que comprender los riesgos, resistir los impulsos cortoplacistas y mantener un enfoque centrado en el valor intrínseco permite construir riqueza incluso en entornos volátiles. Los inversores disciplinados diseñan carteras acordes a su personalidad y tolerancia al riesgo, capturando oportunidades de mercado sin exponerse a pérdidas devastadoras, entendiendo que es más valioso estar aproximadamente en lo correcto que intentar ser perfectamente preciso. John Paulsen. Ganar dinero de manera extraordinaria puede ser tan peligroso como atractivo. Muchas personas que obtienen fortunas de la noche a la mañana, como ganadores de lotería, terminan arruinadas, lo que demuestra que la suerte por sí sola no garantiza seguridad financiera. Invertir, a diferencia de la lotería, combina habilidad y oportunidad, pero exige disciplina y un entendimiento profundo de los riesgos y del comportamiento humano en los mercados. El exceso de confianza tras un éxito repentino puede conducir a decisiones precipitadas y pérdidas significativas. El mercado inmobiliario estadounidense en los años previos a la crisis de 2007 mostró señales claras de una burbuja, con préstamos concedidos sin respaldo real de ingresos y un incremento acelerado de precios. La identificación de esta burbuja permitió apostar en contra del consenso mediante instrumentos financieros complejos, como los credit default swaps, que funcionan como seguros sobre deuda. Apostar contra la mayoría implica resistencia emocional, ya que la mayoría de los actores del mercado considera estas estrategias insensatas o demasiado arriesgadas. La paciencia y la convicción demostraron ser esenciales para capitalizar el desplome del mercado. Los pagos iniciales de las apuestas contra hipotecas subprime generaban pérdidas continuas, y la presión de inversores externos hacía difícil mantener la estrategia. Cuando los indicadores confirmaron la caída de los precios, los beneficios se dispararon, alcanzando cifras récord en la historia de los mercados financieros. La clave estuvo en mantener la posición,
resistir la volatilidad y confiar en el análisis fundamentado, incluso frente a la oposición generalizada. Tras esta gran victoria, la búsqueda de nuevas oportunidades y el exceso de confianza llevaron a resultados más volátiles. Inversiones posteriores, como en oro y fondos apalancados, sufrieron pérdidas importantes pese a la experiencia previa. Esto demuestra que la consistencia en los retornos requiere moderación, planificación a largo plazo y reconocimiento de los propios límites. La lección central es que alcanzar el éxito extraordinario una vez basta. La ambición desmedida tras un gran triunfo puede ser más peligrosa que la propia inversión. Charlie Munger. El camino hacia retornos extraordinarios exige disciplina y resistencia frente a pérdidas temporales. Empresas como Amazon, Netflix y Google ofrecieron rendimientos colosales, pero sus acciones sufrieron caídas dramáticas, poniendo a prueba la paciencia de los inversores. La dificultad real no está en identificar compañías prometedoras, sino en mantener la inversión cuando los mercados castigan severamente, transformando ganancias potenciales en enormes pérdidas momentáneas. La constancia y la fortaleza emocional resultan determinantes para cosechar los frutos de la inversión a largo plazo. La filosofía de inversión basada en el círculo de competencia permite evitar distracciones y decisiones impulsivas. Ignorar modas del mercado y centrarse en lo que se comprende plenamente reduce riesgos y genera resultados sostenibles. Reconocer oportunidades complejas como demasiado difíciles o fuera del alcance propio protege de errores costosos. Esta claridad mental y sencillez de enfoque se traduce en una gestión más eficiente de recursos y en la capacidad de resistir la presión de comparaciones con mercados que suben rápidamente. Las pérdidas forman parte inherente del proceso de inversión. Experiencias como caídas de más del 50% o rendimientos relativos inferiores a otros índices no deben ser interpretadas como fracaso, sino como fenómenos inevitables en mercados volátiles. Manejar estas situaciones con ecuanimidad y perspectiva permite recuperaciones significativas, aprovechando la naturaleza cíclica de los activos financieros. La paciencia y la comprensión de que los retrocesos son temporales son tan importantes como la selección de acciones o fondos rentables. La gestión del riesgo mediante la proporcionalidad de la cartera protege frente a pérdidas que podrían obligar a vender en momentos desfavorables. Limitar la exposición a acciones según la tolerancia al riesgo asegura estabilidad ante recesiones y caídas abruptas del mercado. Mantener inversiones dentro de los límites de comodidad individual permite sostener la estrategia a largo plazo, aprovechando los ciclos de crecimiento sin comprometer la seguridad financiera. Esta combinación de disciplina, enfoque y control emocional es clave para obtener rendimientos sobresalientes de manera sostenida. Chris Sacca. El camino de la inversión está lleno de incertidumbre y pérdidas inevitables. La experiencia humana está poco adaptada a decisiones financieras complejas, ya que nuestra evolución priorizó la supervivencia y la transmisión genética. Reacciones instintivas como huir ante señales de peligro se trasladan al mercado, generando decisiones impulsivas que erosionan rendimientos. Las caídas temporales son frecuentes, mientras que los desplomes graves son raros, por lo que vender ante la primera señal de volatilidad suele ser un error costoso. Los prejuicios cognitivos, como la tendencia a comparar decisiones con experiencias pasadas, complican la toma de decisiones. Estudios muestran que la falta de emociones intensas puede mejorar el desempeño inversor, permitiendo asumir riesgos calculados sin miedo ni arrepentimiento. La inclinación natural hacia el arrepentimiento lleva a actuar por miedo a equivocarse o por temor a perder oportunidades, lo que distorsiona la racionalidad y provoca decisiones poco óptimas. Incluso los inversores exitosos enfrentan arrepentimientos significativos. Pasar por alto inversiones que luego generan enormes ganancias, como ciertas empresas privadas que se convierten en unicornios, es inevitable.
Aprender a aceptar errores y oportunidades perdidas sin dejar que afecten la estrategia futura es crucial para mantener la consistencia en los rendimientos. La capacidad de procesar aciertos y fallos con equilibrio emocional distingue a los inversores de alto desempeño de quienes se paralizan ante la incertidumbre. Minimizar el arrepentimiento requiere decisiones parciales y graduales en lugar de extremas. Reducir parte de una posición ante grandes ganancias o pérdidas asegura protección ante movimientos adversos y permite conservar exposición al crecimiento. Evitar pensar en términos absolutos y aceptar que pérdidas y ganancias coexisten aumenta la probabilidad de éxito sostenido. La disciplina emocional y la gestión inteligente del riesgo son esenciales para capitalizar oportunidades sin quedar atrapado en el peso de la indecisión o el arrepentimiento. Michael Batnick. Los errores son inevitables tanto en la vida como en la inversión, y reconocerlos es clave para mejorar. La experiencia temprana con pérdidas y decisiones equivocadas permitió condensar años de aprendizaje en un corto periodo. Intentos impulsivos en acciones, bonos, divisas y productos apalancados demostraron la dificultad de controlar el mercado y la influencia de sesgos cognitivos como la ilusión de control y el arrepentimiento. La comprensión de estos errores orienta a adoptar estrategias más sostenibles y conscientes. El fracaso académico y profesional inicial mostró que el éxito requiere preparación y disciplina. Superar bajos rendimientos, rechazos y experiencias humillantes enseñó la importancia de la resiliencia y la autodirección. La búsqueda de educación práctica y teórica, así como la preparación intensiva para certificaciones financieras, constituyó un proceso de reconstrucción personal que permitió aprovechar oportunidades futuras con mayor confianza. El aprendizaje autodirigido y la exposición constante a mercados, análisis y comunidad financiera ayudaron a entender los límites del control sobre los resultados. La observación de otros inversores evidenció que incluso expertos cometen errores y que la mayoría no alcanza rendimientos sostenibles consistentes. Esta conciencia promovió un enfoque crítico y reflexivo, diferenciando la información útil del ruido y evitando caer en falsas ilusiones de dominio del mercado. Las oportunidades inesperadas y los encuentros fortuitos demostraron que la suerte y la preparación se entrelazan. Un encuentro casual con un mentor abrió la puerta a responsabilidades significativas y crecimiento profesional. La perseverancia, el conocimiento adquirido y la disposición para asumir riesgos calculados fueron determinantes para transformar la adversidad en éxito tangible, consolidando una carrera en la gestión de inversiones. Aprender de los errores y limitar riesgos inmediatos resultó fundamental para minimizar pérdidas y arrepentimientos. Mantener una posición equilibrada frente a compromisos financieros cercanos y no sobreinvertir en el corto plazo permitió sostener el crecimiento a largo plazo. Los mejores inversores aprovechan la experiencia acumulada para evolucionar, mientras quienes no aprenden de sus errores tienden a estancarse. La disciplina emocional, la planificación y la reflexión constante constituyen la base de decisiones financieras sólidas y consistentes. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Grandes Errores, los mejores inversores y sus peores inversiones de Michael Batnick. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en cómo los grandes inversores manejan sus fracasos y aprenden de sus peores decisiones. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la importancia de reconocer errores, gestionar riesgos y evolucionar como inversor a partir de las pérdidas. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.